Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. Piensa en esto. Si esta frase es cierta, ¿por qué tanta gente sigue estancada, esperando a que aparezca la motivación para empezar algo? Tal vez lo que te frena no sea la falta de motivación, sino el vicio de esperar el momento perfecto que nunca llega. Hoy te mostraré, a través de las enseñanzas de Hill, por qué obligarte a ti mismo es la única salida real. Si esperas sentirte listo, te morirás estancado. Te has dado cuenta de que muchas veces sabes exactamente qué necesitas hacer, pero simplemente no lo haces. Ves esa tarea, piensas en lo importante que sería concluirla, incluso imaginas los resultados que podría traer, pero aún así algo te detiene. Parece que el cuerpo se bloquea, la mente inventa excusas y lo pospones. Esto sucede porque a la mayoría de las personas se les ha condicionado a creer que necesitan sentir motivación para empezar. Esperan ese día en que despertarán llenos de energía, inspirados, listos para actuar. Pero esa espera puede ser infinita. La gran verdad es que la motivación no es la chispa inicial, es la llama que surge después de que ya has empezado a moverte. Es por eso que tantas vidas se quedan paradas en el mismo lugar. La gente espera sentirse preparada para iniciar un proyecto, abrir un negocio, empezar a cuidar su salud o incluso tener una conversación decisiva. Pero nunca se sienten realmente preparadas, y en ese ciclo pasan meses, años, hasta una vida entera. El secreto está en invertir ese orden. No es la motivación la que crea la acción, es la acción la que crea la motivación. Cuando das el primer paso, aunque sin ganas, activas un mecanismo poderoso llamado impulso. Es como empujar un carro parado. Al principio requiere fuerza, resistencia, pero una vez que empieza a rodar, el propio movimiento facilita los siguientes pasos. Y esto no es solo teoría. Piensa en un vendedor que necesita hacer llamadas de prospección. Mientras pospone la primera llamada, el miedo crece, la ansiedad aumenta y el peso de la tarea parece insoportable. Pero en el instante en que respira profundo y se obliga a marcar el número, algo sucede. La ansiedad disminuye, la confianza crece y cada llamada siguiente se vuelve menos pesada. Él no esperó a la motivación, él actuó. Y al actuar, creó motivación. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces has pospuesto algo que podría transformar tu vida porque estabas esperando sentirte más seguro? ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar porque estabas esperando el momento perfecto? Napoleon Hill lo vivió en carne propia. Cuando aún era un joven reportero, recibió la misión de entrevistar a Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo en esa época. Él no estaba preparado, no tenía la experiencia suficiente para lidiar con alguien de ese calibre, y todo en él gritaba que rechazara la oportunidad. Pero no esperó a que la valentía surgiera, no esperó sentirse listo. Dijo que sí y fue. Ese simple acto de obligarse a sí mismo abrió puertas que cambiaron su vida. Fue ese encuentro el que dio origen a su investigación de décadas, que resultó en las enseñanzas que hasta hoy transforman a millones de personas. Y aquí hay una verdad dura, pero necesaria. Mientras esperas tener ganas, otras personas están actuando sin ninguna gana, pero consiguiendo resultados. Esto sucede en todas las áreas. ¿Conoces a alguien que empezó a hacer ejercicio sin gustarle, pero que meses después ya no podía vivir sin ello? ¿O a alguien que empezó un pequeño negocio sin tener total claridad, pero que descubrió los caminos en el proceso y hoy vive de lo que construyó? Esto solo es posible porque decidieron actuar primero y dejar que la claridad, la confianza y la motivación vinieran después. Investigaciones en psicología confirman esto. La confianza no es un prerequisito, es un resultado.
En otras palabras, no necesitas estar seguro para empezar. Necesitas empezar para volverte seguro. Lo mismo aplica para la motivación. Quien entiende esto se libera de uno de los mayores bloqueos mentales que existen. El que solo actúa cuando tiene ganas está condenado a vivir oscilando, nunca alcanzando consistencia. Ya el que actúa incluso sin ganas crea consistencia, y esa consistencia construye resultados concretos. Entonces, la pregunta que necesitas hacerte es: ¿hasta cuándo vas a dejar tu vida estancada, esperando una sensación que tal vez nunca llegue? Y si en vez de eso simplemente dieras el primer paso ahora, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, pero rompes ese ciclo de espera. Porque en el momento en que te mueves, por más difícil que sea, tu mente empieza a reaccionar. Entiende, estamos haciendo, y empieza a cooperar contigo. Y ese es el verdadero secreto de los grandes triunfadores. No dependen de tener ganas, aprendieron a obligarse a sí mismos. Y esa, al final de cuentas, es la única salida real para quien no acepta morir estancado. ¿Cuántas veces te has encontrado paralizado por el miedo? Miedo al fracaso, miedo al juicio de los demás, miedo a no ser lo suficientemente bueno. La mente empieza a susurrar: ¿y si fracaso? ¿Y si todo el mundo se ríe de mí? ¿Y si no funciona? Estas preguntas se repiten como un eco, y de repente te das cuenta de que ni siquiera has dado el primer paso. El miedo se alimenta exactamente de eso, de la inacción. Crece en tu imaginación, gana fuerza en las horas en que dudas, y mientras más esperas, más parece insuperable. Pero aquí está la verdad que casi nadie percibe. El miedo es un mentiroso. La mayoría de las cosas que temes nunca suceden en realidad. Investigaciones en psicología ya han demostrado que más del 80% de las preocupaciones que la gente carga nunca se convierten en realidad. E incluso cuando algo sale mal, casi siempre eres mucho más resiliente de lo que imaginas. Mira bien, no es que los ganadores no sientan miedo, lo sienten. La diferencia es que no dejan que el miedo decida el siguiente paso. Entienden que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Piensa conmigo, ¿cuál fue la última vez que te arrepentiste de haber intentado algo, aunque no haya salido bien? El arrepentimiento más común no es el de intentar y fallar, sino el de nunca haberlo intentado. Eso duele mucho más. Y para probar que esta es la clave, basta recordar la historia de Edwin C. Barnes, un hombre común, sin dinero, sin contactos, pero con un deseo ardiente: trabajar con Thomas Edison. Si Barnes hubiera dejado que el miedo comandara su vida, se habría quedado en casa, convenciéndose de que era imposible acercarse a uno de los mayores inventores de la historia. ¿Pero qué hizo? Subió a un tren de carga, fue a la oficina de Edison y declaró que sería su socio de negocios. Al principio le dieron solo un trabajo sencillo, casi insignificante, pero como nunca se rindió, cuando la oportunidad real surgió, él estaba preparado. Barnes se convirtió en una parte fundamental en los negocios de Edison, justamente porque se atrevió a actuar cuando el miedo decía: no vayas. Ahora, detente un instante y pregúntate: ¿cuántas puertas podrían ya estar abiertas en tu vida si hubieras enfrentado tus miedos? ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar porque te quedaste esperando el momento en que ya no sentirías más temor? Ese momento no existe. El miedo solo se debilita cuando caminas hacia él. Es como mirar una sombra. De lejos parece gigante, pero cuando te acercas te das cuenta de que no era tan grande. Y sé que tal vez pienses: ¿pero qué pasa si realmente fracaso? Y te respondo: ¿y si ese fracaso es exactamente el aprendizaje que necesitabas para tener éxito en el próximo intento? Mira a cualquier persona que admires. Todas, sin excepción, acumulan fracasos. La diferencia es que ellas no se detuvieron.
Ellas decidieron que cada tropiezo sería una escalera, no un muro. Entonces, la cuestión es, ¿vas a seguir dejando que el miedo controle tu vida? ¿Vas a seguir alimentando a un enemigo que solo existe porque lo mantienes alejado? ¿O finalmente te moverás, incluso con la voz de la duda gritando en el fondo de tu mente? La respuesta que des a estas preguntas determinará el rumbo de tu futuro. Y recuerda, el miedo nunca desaparece solo pierde fuerza cuando das el primer paso. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, mañana empiezo, mañana la dieta, mañana los estudios, mañana ese proyecto guardado en el cajón? Pero ese mañana se transforma en semanas, meses, hasta años, y cuando te das cuenta, estás en el mismo lugar, con la misma vida, solo más frustrado por no haber hecho nada. Eso es la procrastinación, el enemigo silencioso que parece inofensivo, pero te roba lo que tienes de más precioso, el tiempo. Y el tiempo, a diferencia del dinero, no vuelve nunca más. La procrastinación tiene un disfraz muy peligroso. No llega diciendo, no hagas nada. Llega con excusas inteligentes. Dices que necesitas prepararte mejor, que aún no tienes confianza, que estás esperando el momento perfecto. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que el momento perfecto realmente apareció? No existe. Es solo una ilusión creada para justificar tu inercia. Y mientras más alimentas esa espera, más difícil se vuelve salir de ella, porque entrenas a tu cerebro a posponer y a buscar comodidad inmediata en vez de resultados futuros. Y existe un truco simple que puede cambiar este patrón: la regla de los 5 minutos. Di a ti mismo que harás determinada tarea solo por 5 minutos. Parece poco, no exige compromiso pesado, y tu mente lo acepta. Pero cuando empiezas, algo sucede. El peso inicial desaparece, te involucras y terminas pasando mucho más tiempo del que imaginabas. Esto sucede porque la barrera más difícil no está en continuar, está en empezar. Ahora, piensa en las veces en que has pasado horas revisando tu teléfono o viendo una serie sin darte cuenta del tiempo que pasa. ¿Te has dado cuenta de que para las distracciones siempre hay energía? Pero para las cosas que realmente importan, inventamos excusas. Esta contradicción sucede porque has acostumbrado a tu cerebro a buscar recompensas fáciles e inmediatas. Y la única manera de romper este ciclo es obligándote a actuar antes de tener ganas. Napoleon Hill decía que el mayor enemigo del progreso no es el fracaso, sino la duda. Y tenía razón. Durante la Gran Depresión, cuando millones estaban desesperados, él no se quedó parado esperando a que pasara la tormenta. Él continuó escribiendo, enseñando, difundiendo sus ideas. Si hubiera procrastinado, tal vez su obra nunca hubiera llegado hasta nosotros. La procrastinación siempre va a intentar convencerte de que aún no estás listo. Pero, ¿y si te digo que nadie nunca está completamente listo? Lo que diferencia a quienes logran sus metas de quienes se quedan atrás es la decisión de empezar aunque sea imperfecto. Es preferible dar un paso torpe hoy que pasar otro año parado planeando el paso perfecto que nunca llegará. Entonces pregúntate, ¿cuántos sueños has dejado morir porque esperaste demasiado? Y si hubieras empezado antes, ¿dónde estarías ahora? El mañana no está garantizado, el único tiempo que tienes es el ahora. Entonces, haz una elección simple. Empieza, aunque sea pequeño, aunque sea feo, aunque dure solo 5 minutos. Porque cada pequeña acción de hoy es una victoria contra el ladrón silencioso que quiere robarte tu futuro. Y cada vez que vences la procrastinación, te pruebas a ti mismo que eres capaz de mucho más de lo que imaginas. La mayoría de la gente cree que necesita motivación para actuar, pero eso es una ilusión peligrosa. La motivación es inestable, va y viene como el viento.
Ya la disciplina es como un músculo. Mientras más la entrenas, más fuerte se vuelve. Y es justamente ella la que separa a quienes sueñan de quienes realizan sus sueños. Porque la disciplina es hacer lo que necesita hacerse, incluso cuando no tienes ganas. Es levantarte de la cama cuando suena el despertador, aunque haga frío afuera. Es sentarte a estudiar cuando sería mucho más placentero encender la televisión. Es ahorrar dinero cuando todo dentro de ti grita que gastes. La disciplina es el verdadero combustible del éxito. Al principio es difícil. La primera vez que te obligas a salir de tu zona de confort se siente insoportable. Tu cuerpo te pide descanso, tu mente inventa excusas, empiezas a creer que no lo lograrás. Pero algo increíble pasa cuando resistes ese impulso y sigues adelante. Comienzas a reprogramar tu mente. Poco a poco, lo que parecía imposible se vuelve natural. El hábito de actuar se convierte en parte de ti, y es ahí donde la disciplina empieza a generar libertad. Ahora piensa un momento, ¿cuántas veces has dejado que tus emociones decidan por ti? ¿Cuántas oportunidades se han perdido porque esperabas sentirte listo o simplemente porque no estabas con el ánimo para actuar? Y si, en lugar de eso, hubieras optado por ser disciplinado, ¿cómo sería tu vida hoy? La verdad es que el mundo está lleno de personas talentosas e inteligentes que nunca llegaron a ningún lado porque les faltó disciplina. Al mismo tiempo, también está repleto de ejemplos de personas comunes que han logrado cosas extraordinarias porque se comprometieron con la constancia. Entonces, el punto es claro. Si quieres resultados duraderos, necesitas aprender a actuar independientemente de lo que sientas. La disciplina es el puente que conecta el lugar donde estás con el lugar al que quieres llegar. Cada vez que cruzas ese puente, aunque estés cansado, aunque no tengas ganas, te acercas más a lo que deseas. Y la gran recompensa no es solo lo que conquistas al final, sino la transformación de quien te conviertes en el proceso. Porque la disciplina no es un castigo, es una liberación. Es la prueba de que puedes confiar en ti mismo y de que nadie más tiene poder sobre el rumbo de tu vida más que tú. El dolor es un visitante inevitable en la vida de cualquier persona. Todos nosotros, en algún momento, enfrentamos pérdidas, rechazos, fracasos, decepciones. Pero lo que diferencia a quienes crecen de quienes se rompen no es la intensidad del dolor, sino la forma en que cada uno elige lidiar con él. Muchos dejan que el dolor los aplaste, otros, sin embargo, transforman ese mismo peso en combustible. Y es exactamente ahí donde nace la verdadera fuerza, cuando decides no huir, sino usar el dolor como impulso. El ser humano tiene una tendencia natural a evitar el malestar, pero es en el malestar donde se esconden los mayores saltos de crecimiento. Es ahí donde descubres fuerzas que ni siquiera imaginabas tener. La ciencia lo comprueba. Estudios en psicología muestran que las personas que han enfrentado adversidades serias, como quiebras, pérdidas personales o enfermedades, muchas veces desarrollan mayor resiliencia, capacidad de adaptación e incluso niveles más altos de satisfacción personal después de superar esas crisis. Es decir, el dolor no solo te pone a prueba, te puede transformar en alguien más fuerte. Y cuando observamos a grandes figuras de la historia, vemos este patrón repetirse. Steve Jobs, por ejemplo, fue despedido de su propia empresa, Apple. Imagínate la humillación, el dolor de ser expulsado de algo que tú mismo creaste. Esa experiencia pudo haber destruido su carrera. Pero él eligió usar ese dolor como combustible. Fundó nuevas empresas, evolucionó como líder y años después regresó a Apple, llevándola a la posición de gigante global que conocemos hoy. El fracaso que pudo haberlo definido como un derrotado fue justamente lo que forjó la versión de él que cambiaría la industria de la tecnología.
Napoleon Hill también enfrentó dolores profundos en su trayectoria. No tuvo una vida de glorias constantes. Perdió todo en algunos momentos, enfrentó fracasos personales e incluso fue criticado y desacreditado por muchos. Pero en lugar de permitir que esos episodios lo destruyeran, transformó cada uno en un aprendizaje. Fue justamente en medio de momentos de dificultad que sus ideas más poderosas surgieron, porque entendió en la práctica que el dolor podía ser un maestro. Y tal vez esa sea la clave que necesitas ahora. Si hoy estás pasando por algo difícil, en lugar de preguntarte ¿por qué me está pasando esto?, cambia la pregunta a ¿cómo puedo usar esto para crecer? Este cambio de perspectiva transforma el dolor en una herramienta. En lugar de cargar el sufrimiento como un peso, lo utilizas como energía. Entonces recuerda, el dolor llamará a tu puerta tarde o temprano. No tienes elección sobre eso, pero siempre tendrás la opción de cómo reaccionar. ¿Permitirás que sea un punto final o lo convertirás en el combustible que te llevará al siguiente nivel? Porque al final de cuentas, el dolor no viene para detenerte, viene para probarte que eres capaz de convertirte en mucho más fuerte de lo que imaginas. Si no sabes exactamente a dónde vas, cualquier camino parece servir. Pero es justamente por eso que tantas personas se sienten perdidas, dando vueltas en círculos, ocupadas todo el tiempo, pero sin llegar a ningún lado. La vida sin metas claras es como navegar en alta mar sin brújula. Te mueves, pero nunca llegas a un destino real. Tener metas es lo que da dirección, enfoque y sentido a cada acción diaria. El problema es que la mayoría sueña de forma vaga. Dice, quiero ser feliz, quiero tener éxito, quiero ganar más dinero. Pero, ¿qué significa exactamente la felicidad para ti? ¿Qué es el éxito? ¿Cuánto más dinero te gustaría ganar? Esas frases sueltas son solo deseos flotando en el aire. Y los deseos sin estructura no tienen poder de transformación. Las metas de verdad necesitan ser claras, específicas y medibles. Cuando escribes, quiero perder 5 kilos en 2 meses, eso es una meta. Cuando anotas, quiero ahorrar 1,000 pesos hasta fin de mes, eso es una meta. Es concreto, tiene plazo y sabes exactamente cómo medir el progreso. Napoleon Hill repetía que un objetivo es un sueño con fecha límite. Y él lo vivió. Durante sus entrevistas con los más grandes empresarios y líderes de la época, percibió que todos tenían algo en común. Sabían exactamente a dónde querían llegar. No navegaban por la vida esperando que algo pasara. Ellos trazaban planes, perseguían metas y, sobre todo, actuaban diariamente en dirección a ellas. Fue esa claridad lo que transformó a hombres comunes en leyendas. Y tal vez pienses, ¿pero qué pasa si fracaso al intentar alcanzar mis metas? La respuesta es simple. Si fracasas, aún estarás mucho más cerca de lo que estarías si no lo hubieras intentado. Cada intento muestra un camino que funciona o no funciona, y eso ya es progreso. Lo que realmente destruye los sueños no es equivocarse, es no actuar. Las metas claras no eliminan los riesgos, pero reducen la incertidumbre y aumentan exponencialmente tus posibilidades de éxito. Ahora, piensa en cómo está tu vida hoy. ¿Cuáles son las metas que guían tus días? ¿Realmente tienes claridad sobre lo que deseas o simplemente estás siguiendo la corriente, dejando que el azar decida por ti? Esta reflexión es crucial, porque el tiempo no espera. Cada día que pasa sin dirección es un día perdido que no regresa. Y aquí te dejo un reto. Toma un papel ahora mismo y escribe 3 metas específicas para los próximos 30 días. Metas claras, con plazo y criterios de medición. Todos los días, lee esas metas y comprométete a dar al menos un paso en dirección a cada una. Si haces esto,
te darás cuenta de que en un mes ya habrás avanzado más que en años de pensamientos dispersos y promesas vacías. Porque, al final, no son los deseos los que cambian tu vida, sino la claridad transformada en acción constante. El éxito nunca es obra del azar. Es construido por aquellos que tienen el coraje de definir con precisión lo que quieren y la disciplina para perseguir esas metas hasta que se conviertan en realidad. Esperar por la motivación es elegir el estancamiento. Quien realmente transforma su propia vida no es quien espera tener ganas, sino quien actúa, aunque no quiera, quien enfrenta el miedo, vence la procrastinación, crea disciplina, usa el dolor como combustible y sigue metas claras. Es este conjunto de actitudes lo que abre puertas y cambia destinos. Y si ya entendiste esto, entonces estás listo para dar el siguiente paso. El próximo video que está apareciendo ahí en la pantalla te ayudará a subir un escalón más en esta jornada de sabiduría y crecimiento para que seas al menos un 1% mejor de lo que eres hoy. Muchas gracias por haber estado conmigo hasta aquí y te espero en el próximo video.